¿Le sucede que cuando visitamos un museo de arte moderno no entendemos nada? ¿O quedamos como perplejos después de ver tanta cosa rara? En este video conversamos del por qué la mayoría de las personas experimentan esto. ¿Qué tal? Soy Padre Rodrigo. Durante mi vida he ido a muchos museos de todo tipo, de ciencias, historia natural, aparatos de una época particular, instrumentos musicales y un largo etcétera. Pero los que más frecuento son los de arte, porque siempre me dediqué a esta disciplina. Desde que era niño leía los libros de mi padre, una colección de los grandes museos del mundo. Me gustaba mucho el del Museo del Prado. ¡Qué bonito! Con el paso del tiempo comencé a visitar los museos de arte moderno, pero me parecía todo tan extraño, ilógico y muy rebuscado. Lo comparaba con las obras de los libros de arte y pensaba, ¿qué diferencia? ¿Qué sucedió? Les he preguntado a muchos si les pasa lo mismo y efectivamente, la mayoría comparte esta experiencia. Así que, si eres nuevo aquí y te interesan estos temas, suscríbete y activa la campana de las notificaciones para no perderte ningún video. Me llama mucho la atención la desproporción que hay entre la gran cantidad de personas que visitan las salas de arte, llamémosle clásico, y los poquísimos y veloces visitantes de las salas de arte moderno. Estos pocos visitantes pasan bien rápido, como zigzagueando para buscar un baño, no para detenerse a admirar estas cosas. Los que se quedan son, por ejemplo, esos adultos que toman posturas de intelectuales meditativos y profundos, con atuendos de adolescente universitario que se quedó pegado en los años 60. Esto lo he visto en muchos países, por lo que no es algo anómalo y particular de un tipo u otro de sociedad o de una u otra clase social o nivel cultural. Es un hecho que hay más gente que visita los espacios de arte tradicional que los que visitan los de arte contemporáneo. Es interesante constatar que las obras clásicas, normales, inteligibles, de gran calidad artística, belleza y profundidad, llaman la atención por sí mismas. Atraen por su propio mérito. Recuerdo el día que fui a visitar el Museo Hermitage en San Petersburgo, en Rusia, en el que está la pintura de Rembrandt, la del hijo pródigo. Me costó llegar hasta la sala por la gran cantidad de personas que querían verla. Estábamos todos allí apretados, cada uno con la cámara en mano, esperando cualquier espacio para apuntar el lente y llevarse un pedacito de esa obra de arte. A pesar de la situación, estábamos en silencio y conmovidos. ¿Qué tenía esa pintura de especial que seducía nuestras miradas? Realmente es una estupenda pintura desde el punto de vista técnico y temático. Pero además me dediqué a observar los visitantes. No hubo persona que no se maravillara e hiciera un comentario positivo de este cuadro. Y principalmente que hablara de lo que significaba para ellos, para sus vidas. Por el contrario, he comprobado que los lugares en donde se exponen obras de arte moderno necesitan de todo un aparato de marketing para que sean vistas, de privados, instituciones y hasta del mismo Estado, al que luego los artistas critican llamándolo de patriarcado capitalista y hegemónico. En estos espacios ponen a gente a veces bien rara para que te explique lo que estás mirando, te vuelve a hacer la publicidad y a decir lo formidable que es, tratándote como un primitivo que no se ha dado cuenta de los grandes méritos y logros del mamarracho que tienes enfrente. Pareciera que estas obras no valen por sí mismas, sino que dependen del marketing ideológico con el que te las imponen. Y cuando me refiero a estas cosas, hablo de las raras, mal hechas, miserables, artificiosas, pegotes, collage, técnicas mixtas, piedras baratijas, elucubraciones mentales y todas las demás payasadas raras y torcidas
que podemos encontrar. Generalmente van acompañadas con instalaciones conceptuales irracionales o un performance absurdo, mediocre y rancio. Créanme que cuando digo esto no es para ser injusto y generalizador, sino que tratamos de evaluar las cosas y sus efectos como lo debería hacer cualquier ser racional. Conversando con mucha gente podemos concluir que en la actualidad se da una verdadera separación entre lo que realmente le interesa a la gente normal, común y corriente, y lo que se exhibe en los museos y galerías. Son dos mundos que no se encuentran. Es decir, la vida e inquietudes de la gente va para un lado y las obras modernas obstinadamente van por otro. Por eso, queridos amigos, creo que el problema es que el arte que llamamos moderno se alienó, se separó de la realidad, abandonó a la persona normal, se encerró en sí mismo, se recluyó en la radical subjetividad del individuo o de un colectivo ideológico. Por otra parte, también se convirtió en artefactos que no aportan nada más que una inmutación sensorial y emotiva, que se va así como vino. Un arte efímero, meramente estético, obras con fecha de vencimiento porque pasan de moda. Este mismo arte se disfraza de democrático para hablarle a la masa. Pero atención, si el pueblo no responde a sus propuestas, lo trata de bruto e ignorante. De manera que se volvió un medio de propaganda contracultural y política que proyecta una imagen falsa, desfigurada o parcial del ser humano y por ende de toda la realidad. Es una maquinaria que termina fragmentando al individuo, idiotizándolo y conduciéndolo a lo bajo y vulgar. Por lo tanto, no hay que sentirse como alguien raro si decimos claramente que cuando vamos a los centros de arte moderno nos sentimos desconformes, que nos parecen tomaduras de pelo, torniquetes mentales de la élite iluminada que lucra con estas patrañas y más encima lo hace con nuestros impuestos. No se sientan mal si nos descalifican diciendo que somos unos ignorantes y que no estamos al nivel de las grandes cumbres del arte moderno. Son falacias. A la gente normal, común y corriente, que vive en esta vida real, pero que busca crecer culturalmente, enriquecerse, necesita de verdaderas obras de arte, no de charlatanería mediocre, absurda y horrible. Debemos exigir que los centros de exposiciones, pequeños o grandes, sean serios, dejen ya su ideología deconstructivista y torcida y nos muestren lo que nutre nuestras almas. Que no nos traten como retrógrados porque no secundamos sus necedades o ideas destructivas. Del mismo modo, hay que exigirle a los artistas que bajen de Saturno, que vengan a vivir a esta tierra. Hay que pedirles que elaboren bien sus obras, que no nos traten de tomar el pelo, justificándose de que tienen que expresarse sin importar el cómo y lo que nos dicen. Debemos exigirles que se cultiven para ser capaces de transfigurar los tesoros de la vida en obras de arte significativas, obras que podemos estimar, conservar y disfrutar siempre. No queremos obras que sean un fetiche de su egocentrismo y traumas personales. Al mismo tiempo, queremos que elaboren artísticamente posibles soluciones al problema del dolor y el sufrimiento humano, obras claras que iluminen y exhorten, no críticas resentidas, oscuras y venenosas. Basta ya de propaganda y manifiestos ideológicos. Les pedimos, queridos artistas, que nos ofrezcan la belleza verdadera, esa que nos hace bien, la que conmueve las profundidades de nuestra alma y desde allí nos hace trascender. Como ves, estos son temas importantes para seguir conversando. Así que acuérdate de suscribirte al canal, activa la campanita, y dale al me gusta, a la manito del like. Y como les he dicho, en el dar, para que muchos artistas y los que no lo son se entusiasmen nuevamente con un arte que enriquezca verdaderamente nuestra vida. Que Dios los bendiga mucho.